Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar la parte de integrales trigonométricas. La semana pasada nos encargamos de las integrales, se puede decir que las más básicas. Se me pasó comentarles de que, por ejemplo, si yo quisiera integrar, no sé, 2x más 1 con respecto a x, pues puedo separar esto en dos partes, ¿sí? 2x diferencial de x más 1, pues que multiplicado por este diferencial de x, pues queda ese mismo diferencial de x. Entonces al resolver esto, aquí voy a agregar esta n más 1 y aquí abajo también. Entonces me quedaría aquí x cuadrada. Aquí se eliminan estos dos y me quedaría aquí x más la constante. ¿Sí? Entonces, de hecho, cada vez que ustedes vean algo separado por un signo más o menos, se puede separar en 2 3 4 5 integrales dependiendo del número de elementos que contenga dentro del paréntesis el diferencial de x. ¿Sí? Entonces, si tuvieran, por ejemplo, no sé, 5x cuadrada más 3x menos 8, todo con respecto a x, pues puedo separarlo en tres integrales, perdón. 5x cuadrada diferencial de x más 3, perdón, la integral de 3x diferencial de x menos la integral de 8 diferencial de x. Recuerden que estos números que acompañan a las variables salen como constantes y quedaría 5 la integral de x cuadrada diferencial de x más 3 integral x diferencial de x menos 8 integral diferencial de x. Entonces ahora sí integro esta parte, aquí le sumo 1, en la parte del denominador también le sumo 1 más la potencia, que me quedaría 3, un tercio, que multiplica 5 de aquí, me quedarían 5 tercios de x tercera, más, aquí le sumamos 1, en la parte del denominador le sumamos la potencia más 1 y lo pasamos multiplicando, quedaría como un medio que multiplica el 3, me quedaría aquí 3 medios de x cuadrada. Ya estos dos se eliminan y simplemente se agrega la x. Entonces, más la constante. Entonces, todo esto sería mi resultado. ¿Sí? Se me pasó comentarles eso. Espero que si no lo dije y ustedes lo vieron en algún video y lo resolvieron en la tarea, pues está bien, no hay problema. Y si no lo hicieron, háganlo y me lo vuelven a enviar. ¿Vale? Entonces, dicho todo eso, pues ya que vimos, eh, ya que básicamente ahora sí vimos esa parte, pues vamos resolviendo lo que serían integrales trigonométricas. Como les había comentado en Classroom, les había anexado ¿cómo se llama? Un formulario con propiedades trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, las fórmulas de las derivadas, las fórmulas de las integrales, etcétera. Entonces, hay cosas que voy a estar mencionando como algunas propiedades que voy a ver ahorita, que creo que sí están ahí en su formulario. Si no, pues anéxenlas, agréganla en un cuaderno o en un formulario aparte, no lo sé. Y o tenganlas anotadas en sus apuntes por en dado caso la fuesen a ocupar. Entonces vamos a comenzar con las propiedades trigonométricas, integrales trigonométricas. Vamos a comenzar ahorita con la integral del coseno de x diferencial de x. ¿Sí? Básicamente la integral de esto, recuerden que si yo tengo, por ejemplo, la integral del coseno de u diferencial de u, eso es igual al seno de u más la constante, ¿vale? Aquí está sencillo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que mi u vale x y el diferencial de u de esa x, pues en este caso vendría siendo pues el diferencial de u, ¿no? O su derivada. Pero en este caso, como es una función que no tiene nada en este ángulo, porque es un ángulo, pues básicamente pues la derivada de eso pues sigue siendo 1. Entonces, si yo sustituyo en todo esto, lo único que tengo que hacer es cambiarlo. Entonces la u vendría siendo mi x, por lo tanto tendría que sería el seno, en vez de la u, vendría siendo de x más la constante.
¿Sí? Ese sería su resultado. Ahora, que si yo tuviera la integral del coseno de 2x diferencial de x, ahí sí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ya no, este ángulo ya no forma, ya viene acompañado, ya no viene solo, ahora viene con una x, con un 2, perdón. Por lo tanto, para resolver esto, voy a decir, bueno, pues ¿cuánto vale? Pues 2x, ¿no? Entonces, la derivada, el diferencial de pues, ¿qué tengo que agregarle? 5 diferencial de x, ¿no? Porque aquí recuerden que tengo que estar sustituyendo. Entonces, si yo sustituyo en mi fórmula original, yo sé que esto es pero aquí dice, bueno, tu diferencial de debería ser de x, pero tiene un 5, ¿no? Y no puedo agregarlo así nada más como nomás. Para agregar este 5 y que quede igual aquí, yo tengo que agregarle un quinto. Para que al momento de que yo agregue este 5 se anulen y quede este diferencial de x. Entonces, por lo tanto, agrego este un quinto, ¿sí?, a la integral del coseno de 2x, ¿sí?, 5 diferencial de x, ¿sí? Entonces, esto mismo que yo tengo del lado izquierdo es exactamente lo mismo que tengo del lado derecho. Si se fijan, puedo eliminar este 5 con este de aquí y queda exactamente esto mismo. ¿Va? Ahora sí, ya que tengo esto, pues ahora sí ya puedo integrar. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Pues nuevamente volvemos a sustituir. Quedaría un quinto. Perdón, no sé por qué les dije 5. Ando bien ido. Perdón. Vamos a borrar estos 5. De hecho es un 2. Perdón. Sí. Aquí sería 2 diferencial de x. Aquí lo vamos a completar. Así, un medio. ¿Va? Ahí disculpen. Les ofrezco una gran disculpa. Pues se tiene que completar, eliminar este 2 con este 2 de aquí, pues quedaría exactamente lo mismo. ¿Hecho? Entonces, ya que estoy haciendo toda esta parte, ahora sí, sustituyo en mi fórmula. Me quedaría entonces un medio del seno de la u. Pero la u, ¿cuánto vale? Pues 2x. Sí, el ángulo va a permanecer igual. Más la constante. Ese sería su resultado. ¿Hecho? Vamos a hacer otro ejercicio. La integral del... De hecho, no voy a abarcar todos los senos, cosenos, cotangentes, tangentes, ni todo eso. Voy a ir a un pocos ejercicios porque la mayoría se resuelve de esta forma. Entonces ustedes al estar practicando de esta forma en senos, cosenos, ya se van a resolverlos directamente. Yo voy a enfocarme, de hecho, la mayor parte de esta clase virtual en cómo resolver algunos ejercicios que tienen en senos cuadrados, cosenos cuadrados, etcétera, ¿sí? Que es de las funciones que les digo que ustedes van a estar necesitando, de las propiedades y que y que deberían de venir en su formulario y que si no ustedes tienen que anexarlas. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, coseno de menos 4x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, esto es u. Y aquí tengo que completar el diferencial de u. ¿Sí? Pero aquí como esta u vale menos 4x, el diferencial de u debería valer menos 4 diferencial de u. ¿Sí? Bueno, aquí más bien es x. Perdón, es que les digo que ando medio ido. Entonces, ya que conozco esto, ahora sí puedo complementar lo que me falta. Si yo lo sustituyo, como no le puedo agregar este menos 4 nada más porque sí, aquí le tengo que agregar un menos un cuarto, ¿sí?, a la integral
del coseno de menos 4x menos 4 diferencial de x. Y nótense, este menos se va con este menos de aquí, este 4 con este de acá, y por lo tanto todo quedaría igual. ¿Sí? Entonces, ya que tengo eso y ya está completo, ahora sí me quedaría menos un cuarto de, ya hemos quedado que la integral del coseno es el seno del mismo ángulo más la constante. O si quieren lo pueden denotar como menos el seno de menos 4x sobre 4 más la constante. ¿Sí? Cualquiera de los dos está correcto. No vayan a hacer como muchos de, aquí tengo un 4 y aquí los elimino. No, pues eso no se puede hacer, porque esto es un ángulo. ¿Sí? Lo que está dentro de la propiedad de la parte trigonométrica es un ángulo. No forma parte de... Si estuviera aquí un 4 multiplicando a un lado del seno, pues se los creería, pero no en ese ángulo. ¿Va? Para que tengan mucho cuidado. Entonces, si yo resuelvo pues algunos otros ejercicios casi de la misma forma, pues me debe dar con respecto, por ejemplo, a lo que sería el seno, este, pues vendría siendo casi los mismos pasos. Por ejemplo, la integral del seno de x, diferencial de x, su fórmula sería la integral del seno de x, bueno, el diferencial de u, el seno de u, diferencial de u, esto sería igual a menos coseno de u, diferencial de u. Perdón. Más la constante. ¿Sí? Entonces se supone que sería mi fórmula. Entonces si yo tengo eso, yo sé que esta parte es u y esto es el diferencial de u. Y se fijan, ahí se complementa. No tengo que agregarle nada. ¿Por qué? Porque aquí tengo un 1. Entonces, por lo tanto, si yo resuelvo esto, pues se va directo. Coseno u, ¿cuánto vale? Pues vale la x más la constante. Y ese sería mi resultado. En cambio, si yo tengo la integral del seno de, no sé, 10x, diferencial de x, entonces esto es u y aquí me falta completar el diferencial de u. ¿Sí? Eh, para este diferencial de u, pues tengo que agregarle 10 diferencial de u, ¿cierto? Entonces, si yo sustituyo, me quedaría la integral del seno de 10x, perdón, aquí es una x, 10 diferencial de x. Pero como estoy agregando aquí el 10, tengo que ponerle acá un décimo. ¿Sí? Este décimo, anulándolo, haría que se quedara todo exactamente igual. Por lo tanto, ahora sí puedo integrar, me quedaría un décimo. Como estoy derivando con respecto al seno, ya sé que mi resultado es un menos coseno, que aquí vamos a agregar el menos el coseno del ángulo de la u, que vendría siendo el mismo 10x más la constante, o si ustedes lo quieren ver, como menos coseno de 10x sobre 10 más la constante. ¿Sí? Cualquiera de esos dos es válida. ¿Va? Entonces, y lo mismo va para las derivadas de tangentes, secantes, cosecantes, etcétera. ¿Sí? Nada más tienen que completar el u y el diferencial de u y anexarle lo que sería estas partes en fracciones para que se puedan complementar, porque nuevamente vean, si yo quito esto con este 10 de aquí, me queda el ángulo exactamente igual que la u y el diferencial de u pues es esta de x. Entonces siempre hay que complementarlas, ¿sí? Con esto que hace falta en fracciones, ¿sí? Por eso les digo que no voy a ahondar tanto en esas ecuaciones, sino que me voy directo y todas se resuelven de una forma similar. Nada más tengan cuidado con la fórmula. ¿Va? Pues básicamente pues vamos a enfocarnos en lo que serían pues algunas otras derivadas, perdón, integrales. Este
algunas de ellas, por ejemplo, se vuelven un poco más complicadas. Vamos a ver, por ejemplo, la integral de x que multiplica a la tangente de x cuadrada diferencial de x. Si se fijan, aquí yo tengo un producto, ¿sí? De hecho, hay que tener cuidado. Yo intento poner los ángulos de la parte trigonométrica entre paréntesis. Hay quienes no lo hacen porque se sobreentiende, pero muchos sí llegan a confundirlo a que es una variable, ¿va? Entonces, para que tengan mucho cuidado. Entonces, la fórmula que yo voy a utilizar es la integral de la tangente de u, diferencial de u, que eso es igual a menos el logaritmo natural de del coseno de u más la constante. ¿Va? Dices, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Me estás diciendo que voy a usar esta fórmula, pero aquí estoy multiplicando por una x, ¿sí? Pues entonces vamos viéndolo para que vean. De hecho, este está sencillo. Recuerden que el ángulo es básicamente la u, ¿sí? Entonces aquí tengo que u vale x cuadrada. Y el diferencial de u, pues tengo que sacar la derivada de esto, que sería 2x, ¿sí? Diferencial de x, ¿sí? Antes, cuando solamente teníamos la x, la variable sola, agregábamos, por ejemplo, el diferencial de x, ¿sí? Porque ya sabíamos que valía 1. Pero aquí al tener x cuadrada, pues la derivábamos. Y tenemos que agregar también el diferencial de x, ¿sí? Ahora, observen que si yo sustituyo estos dos en mi integral original, x, que multiplica la tangente de x cuadrada diferencial de x, la u aquí está, ¿sí? El diferencial de x o el diferencial de esta u la voy a sustituir por un 2x, ¿sí? Pero, fíjense, dice que debo agregarla por 2x, pero ya tengo la x que está aquí afuera, a un lado, del lado izquierdo. Entonces simplemente tengo que agregarle ¿qué? Pues el 2 diferencial de x. Si observan que esta x es esta misma, y este 2 y el diferencial de x son estos, ¿sí? Entonces, reacomodando, ¿qué me quedaría? Bueno, todavía no está completa, falta reacomodar. Entonces me quedaría la tangente de x cuadrada 2x diferencial de x, ¿sí? Nuevamente, esta x pertenece a este diferencial de u que nosotros encontramos, ¿sí? Forma parte de ese mismo. Pero como yo no puedo agregar un 2 solamente por agregarlo, tengo que complementarlo. Y para eso, tengo que agregarle aquí un medio, ¿sí? Porque recuerden que si yo anulo este un medio con este 2 de aquí, la función queda exactamente igual, que es lo que vimos en los ejercicios anteriores con el seno y con el coseno. Entonces, por lo tanto, ahora sí, me quedaría un medio, ¿sí? Perdón, de la integral de la tangente de x cuadrada que multiplica a 2x diferencial de x, ¿sí? Y ahora sí sustituyo, ya puedo sustituir, porque todo esto, esta parte es u, y todo esto es el diferencial de u. Entonces simplemente ya sustituyo en lo que yo tengo del lado derecho de la fórmula, que me quedaría un medio que multiplica a menos el logaritmo natural del coseno de la u, que viene siendo x cuadrada, más la constante, ¿sí? Recuerden que es importante poner aquí el paréntesis para decir que estamos multiplicando por este un medio, si no, pues va a decir que está restando, ¿sí? Entonces ese sería mi resultado. Vamos a pasar a otro ejercicio. Tendría la integral de secante
7x que multiplica a la tangente de 7x diferencial de x. Dices, ¿se puede resolver de la misma manera? Pues vámonos a las fórmulas. Y las fórmulas nos dirán que si yo tengo la secante de u que multiplica a la tangente que tiene el mismo ángulo, o sea, tiene la misma u, por el diferencial de u, esto es igual a la secante de u, obviamente más la constante. ¿Sí? ¿Se fijan aquí la u? Pues vale 7x. ¿Sí? Entonces u vale 7x y el diferencial de u, ya habíamos quedado que se anexa, quedaría 7 diferencial de x. ¿Sí? Por lo tanto, entonces me va a quedar que la integral de la secante de 7x que multiplica la tangente de 7x. ¿Sí? Aquí voy a complementar, aquí me quedaría 7 diferencial de x, pero como no puedo agregarle simplemente ese 7, pues tengo que agregarle aquí un séptimo, ¿sí? Para que quede completo toda esa parte del diferencial. Entonces me quedaría un séptimo de la integral de todo esto, pero pues ya conocemos quién es, ya está acomodado y tiene el mismo ángulo, por lo tanto me quedaría que la integral de la secante de 7x que multiplica la tangente de 7x de 7 diferencial de x, pues vendría siendo ¿qué? Un séptimo de la secante del mismo ángulo 7x más la constante. ¿Sí? Y ese sería su resultado. Entonces eso es lo que ustedes tienen que estar haciendo, buscando cuáles son las formas directas de estarlos haciendo. Para eso tienen las fórmulas y complementar lo que haga falta cuando hagan el u y el diferencial de u, que al final ya cuando lo vayan haciendo tienen que agregar un séptimo, un octavo, menos un tercio, etcétera. ¿Hecho? Y ya solamente sustituir con respecto a la fórmula que tienen. No creo que vayan a tener problemas con algunos ejercicios que ustedes hagan en la tarea. Que algunos tienen que ver con esto y otros tienen que ver con los que vamos a hacer, que tienen que ser senos o cosenos. Por ejemplo, tendríamos lo que sería senos o cosenos. Si tienen esta forma, la integral del seno elevado a una m de una variable, llamémosle ahorita x, que multiplica al coseno elevado a una variable, elevado a una n de una, puede ser de la misma variable o de variables diferentes, ¿sí? Diferencial de x, ¿vale? Aquí vamos a ver si m o n es impar, ¿sí? Pues para eso vamos a poner algunos ejemplos, como este, la integral del seno cúbico de x que multiplica al coseno a la cuarta potencia de x diferencial de x. ¿Sí? Entonces fíjense que el seno en este caso es impar. No necesariamente los dos tienen que ser impares. Cualquiera de ellos dos puede ser impar. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Seno cuadrado de x que multiplica al coseno cúbico de x diferencial de x. Y ahora en este caso el coseno es el que tiene la potencia impar. O puedo incluso tener esto. Seno cúbico de x diferencial de x, que es el único que tiene potencia impar. Y puedo tener también el coseno cúbico de x diferencial de x. ¿Sí? Entonces fíjense que al menos una de estas partes tiene potencia impar. ¿Sí? Todas estas que estoy señalando. Las otras que tienen potencia impar, pues no importa, las vamos a ver también ahorita. Entonces todas estas, ¿sí? Podemos separar un seno o un coseno, según sea el caso. Y para eso, pues vamos a utilizar una propiedad trigonométrica, que sería el seno cuadrado
más el coseno cuadrado, y eso es igual a 1. ¿Sí? Entonces, toda esta parte que yo tengo aquí, por ejemplo, vamos a decir que si yo tengo, bueno, esto ya se dividiría en dos partes. Si yo lo que tengo que hacer es factorizar, dependiendo del seno o el coseno, como les decía. Entonces, por ejemplo, y esto se hace para resolver más fácil estas integrales. Entonces, si yo tuviese un seno cuadrado, pues despejo y me quedaría aquí 1 menos el coseno cuadrado de ese ángulo. ¿Sí? Perdón, aquí no agregué los ángulos. O en el otro caso, me quedaría coseno cuadrado de x, eso es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Entonces, estas dos son muy importantes. Vamos a ver por qué. De las que teníamos en rojo, vamos a volver a escribirlas. Entonces, yo tenía la integral del seno cúbico de x que multiplica al coseno cuarto de x diferencial de x. Para resolverla, ¿cómo lo haré? Pues de la siguiente forma. Pueden trabajar con el seno o con el coseno, que a ustedes se les facilite más, ¿sí? De hecho, se les recomienda que trabajen sobre aquel que tenga la potencia más baja. Entonces, yo voy a trabajar en este caso con este seno cúbico. Entonces, vamos a separarlo. Me tendría seno de x que multiplica al seno cuadrado de x que multiplica al coseno cuarto de x diferencial de x. Entonces, si se fijan, factoricé aquí un seno, ¿sí? Ese seno de x me va a facilitar las cosas. Y esto yo ya lo conozco, este seno cuadrado. Este seno cuadrado proviene de la propiedad trigonométrica que acabamos de hablar, que es esta de aquí. Entonces puedo sustituirlo y me quedaría de esta forma. La integral del seno de x, aquí abrimos paréntesis y vamos a sustituir por lo que escribimos hace un momento, 1 menos el coseno cuadrado de x, coseno cuarto de x, diferencial de x. ¿Vale? De hecho, este coseno cuarto también lo podemos separar y hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Ahorita no lo vamos a resolver por cuestión de tiempo, pero pues, en algún momento lo van a ver y de hecho van a tener que hacer algunos ejercicios muy parecidos a estos, pero ahorita vamos a resolver algunos que sí tienen unos dos o tres que son muy parecidos a estos. Solamente les digo que estos no porque son cuatro donde son potencias impares y luego también vamos a ver donde tienen potencias pares, donde voy a dar creo que 3 o 4 o 5 ejemplos. Entonces ya se convirtieron en 8. Y resolver esto sí es algo poquito extenso, ¿sí? Entonces por lo tanto estos no los vamos a hacer. Solamente les estoy demostrando cómo hacerlo, expandirlos un poco más, ¿va? Entonces vamos a ver el otro, donde tengo que sería la integral. Teníamos seno cuadrado que multiplica el coseno cúbico de x diferencial de x, ¿no? Entonces, si se fijan aquí ya, pues nos están facilitando las cosas, ¿sí? Porque este seno cuadrado de x yo ya lo conozco, pero aquí voy a trabajar, en este caso, sobre el coseno, ¿sí? Porque es el que tiene también potencia impar. Si se fijan, el que separé es el seno, el que tenía potencia impar. Aunque yo les dije que podría ser el de potencia mínima, pues es el de potencia mínima. Y tiene potencia impar, por eso estamos trabajando sobre eso. Quizá no lo dije. Ahora sí lo estoy diciendo y lo omití, así que les ofrezco una disculpa. Y aquí también voy a trabajar sobre la potencia impar. Entonces, ¿qué tendría? Pues me quedaría de la siguiente forma, que sería la integral del seno cuadrado de x. Esto voy a quitarle aquí un coseno. Aquí me quedaría coseno cuadrado de x diferencial de x. Entonces tendría
seno cuadrado de x. De hecho, este también lo pueden sustituir por lo que conocimos en la propiedad trigonométrica de arriba, que multiplica el coseno de x, ¿sí? Y en esta parte voy a ponerle 1 menos seno cuadrado de x diferencial de x, ¿sí? Entonces al momento que ustedes, les digo, ahorita vamos a hacer unos ejercicios de cómo irlo resolviendo, van a ver que se va a facilitar las cosas, van a decir, oye, no manches, se está extendiendo mucho y se va a hacer más largo, ¿sí? Pero de hecho esto nos va a hacer que nos facilite bastante resolver ejercicios. Ahora vamos a ver los otros dos. Tendría la integral, habíamos dicho que era el seno cúbico de x. ¿Sí? Aquí hay que quitarle un seno. Y este seno cuadrado de x lo vamos a sustituir. Entonces me quedaría la integral del seno de x que multiplica a 1 menos el coseno cuadrado de x diferencial de x, ¿sí? Como les dije, hasta ahí los vamos a dejar, porque solamente les estoy enseñando cómo tienen que sustituir, aunque creo que ya para ustedes ya es algo muy lógico, ¿va? Ahora vamos al último, porque recuerden que en este caso eran 4, que era el coseno cúbico de x diferencial de x, eso es igual a coseno cuadrado de x, que multiplica el coseno de x diferencial de x, y me quedaría 1 menos el seno cuadrado de x, que multiplica el coseno de x diferencial de x. Recuerden que estos cosenos de x o estos senos de x son más fáciles de hacer porque lo haces de forma directa, ¿sí? Por eso se les pide que lo resuelvan así, para que ustedes lo resuelvan de una forma mucho más sencilla. Entonces, esta es la forma cuando son impares. Ahora vamos a cuando son pares. Entonces, estamos hablando todavía del seno y coseno, ¿sí? Ya vimos cuando son impares, entonces cuando m o n son pares, ¿sí? Entonces podríamos tener el ejemplo de seno cuadrado de x que multiplica el coseno cuadrado de x diferencial de x, u otro ejemplo, tendríamos seno cuadrado de x, coseno cuarto de x. Y los otros dos ejemplos quedarían de esta forma. ¿Sí? Entonces, para estos, cuando la potencia es par, las propiedades que nosotros vamos a tener que estar utilizando para sustituirlas cuando la potencia es par, que también pueden utilizarlas en las integrales que acabamos de ver en los ejemplos anteriores, porque algunas quedaron de forma pares, son de la siguiente forma. Estos quedarían así. El seno cuadrado de x sería igual a 1/2 menos el coseno de 2x sobre 2. Y acá quedaría coseno, cuadrado de x, o del ángulo, es igual a 1/2 más, nótese aquí la diferencia, coseno de 2x sobre 2, ¿sí? Que se conoce como círculos medios o ángulos medios, ¿va? Entonces, estas partes nos van a servir cuando son senos o cosenos de potencias pares. ¿Hecho? Entonces, pues vamos haciendo lo que serían algunos de ellos, cómo se podrían ir desarrollando, más no vamos a resolverlos ahorita. Entonces, el primer ejemplo quedaría de la siguiente forma.
seno cuadrado de x que multiplica el coseno cuadrado de x, ¿sí? Diferencial de x. Entonces si yo sustituyo, si se fijan, ya conozco lo que es el seno cuadrado y el coseno cuadrado. Le acabo de apuntar ahorita a ambas partes. Entonces puedo sustituir estos dos mismos en esta expresión. Entonces quedaría la integral, el seno cuadrado de x es toda esta parte. Entonces aquí quedaría 1/2 menos el coseno de 2x sobre 2. Es más fácil integrar esto que integrar toda esta parte, que multiplica a 1/2 más el coseno de 2x sobre 2 diferencial de x, ¿vale? Entonces todo esto es mucho más fácil de resolver, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, cómo lo vamos a estar desarrollando. Aquí quedaría la integral, sería el seno cuadrado de x que multiplica el coseno cuarto de x diferencial de x. Este coseno cuarto lo puedo dividir en dos partes, ¿cierto? Quedaría como coseno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. O puede haber una forma más sencilla, veamos. Entonces me quedaría esto, yo ya lo conozco, ¿sí? Que vendría siendo el seno cuadrado de x es esta parte de aquí arriba, 1/2 menos el coseno de 2x sobre 2. Toda esta parte vendría siendo este seno cuadrado de x, ¿sí? Esto lo podemos separar en dos partes, escribir esto dos veces y nos va a dar el mismo resultado. O podríamos ponerlo como 1/2 más el coseno de 2x sobre 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque esta parte yo la puedo tomar como el coseno cuadrado de x al cuadrado, ¿sí? Que no es otra cosa que lo mismo, coseno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Es exactamente lo mismo, diferencial de x. Entonces, esto creo que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque esto lo podemos resolver como una u a la n, ¿sí? Al momento de que yo voy a integrar una u a la n en esta parte, en esta sección, pues me quedaría n más 1 sobre n más 1 diferencial de u, ¿sí? Entonces se vuelve mucho más sencillo que hacerlo dos veces. Ahorita vamos a ver un ejemplo cuando lo estemos resolviendo. Vamos a ver el que sigue, que era el seno cuadrado de x diferencial de x. Pues este está sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. Me quedaría aquí 1/2 menos el coseno cuadrado, perdón, de x, el coseno de 2x, perdón, sobre 2 diferencial de x, ¿sí? Ahora, hace un momento les dije, pues, ¿cómo se puede resolver esto? Dices, ay, bueno, pues estas partes están sencillas. De hecho, estas son las más fáciles de resolver, porque no estamos multiplicando. Ahorita vamos a verlo bien para que les quede súper claro. Y del siguiente me quedaría la integral del coseno sexto de x diferencial de x. Entonces me quedaría aquí la integral. Aquí vamos a usar el mismo truco que usamos hace un momento, que me quedaría 1/2 más el coseno de 2x sobre 2 al cubo, ¿sí? Porque recuerden que esto se puede hacer como coseno cuadrado de x todo al cubo, y eso me daría coseno sexto del mismo ángulo, ¿sí? Diferencial de x, ¿va? Entonces se lo recomienda hacerlo de esa forma para que tengan cuidado. Ahora sí, vamos a resolver lo que sería un par de ejercicios para que más o menos se vayan dando cuenta de cómo resolver esto. Ahorita voy a resolver
unos que están de forma muy rápida para no entrar a tanto detalle, y ustedes pues se van a encargar de resolver los que están de tarea, que son muy parecidos a estos. Pues comencemos. De hecho vamos a resolver este que está en rojo, ¿va? Ahorita porque es uno de los más sencillos, porque ya tenemos potencia cuadrada. Ya el de potencia lineal no tiene caso porque ya lo hemos hecho. Entonces este lo vamos a resolver de esta forma. Vamos a seguir con el mismo color rojo para que no se vayan a confundir. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues este diferencial de x va a multiplicar estas dos partes. Entonces tendría diferencial de x sobre 2 menos el coseno de 2x sobre 2 diferencial de x, y también aquí otra integral. ¿Sí? Vamos a mover esto. Ahí memo. Un medio lo puedo sacar como una constante. Y me quedaría aquí la integral del diferencial de x menos, aquí hay otro un medio que también puedo volver a sacar, la integral del coseno de 2x diferencial de x. Aquí quito esta parte. En esta parte me quedaría como x sobre 2 o un medio que multiplica a x menos un medio. Aquí esto es una u, ¿sí? Y recuerden que tengo que tener una u, que en este caso vale el ángulo 2x y el diferencial de u, que tendría 2dx. Pero tengo que agregarle el otro un medio. ¿Sí? Tendría el coseno de 2x y aquí en vez de esto tendría 2 diferencial de x, pero como les dije hay que agregar aquí otro un medio. ¿Sí? Este un medio viene dado por el un para completar esta parte del diferencial de x. Entonces me quedaría x sobre 2 menos, aquí multiplicamos, me quedaría un cuarto de la integral. Tengo que resolver esta parte. Ya habíamos visto que la integral del coseno de u diferencial de u es el menos seno de u más la constante. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría la constante de 2x, 2 de x si quieren. Aquí no, en realidad no importa esta parte, solamente estaba para complementarla. Y me quedaría x sobre 2 menos un cuarto. Resolvemos esta integral, que me quedaría por menos seno de 2x más la constante. ¿Sí? Entonces, reescrito de otra forma, me quedaría x, o así lo pueden dejar, no importa. ¿Sí? Este menos se va a multiplicar por este menos de aquí, se va a convertir esto en positivo. Entonces aquí quedaría, vamos a hacer esto un poco más extenso. Aquí quedaría más lo que sería el seno de 2x sobre 4 más la constante. ¿Vale? Entonces, ese sería mi resultado. Espero que no haya alguna duda hasta aquí. Si no, pues igual coméntenme y lo vamos resolviendo, ¿va? De hecho, yo acabo de ver que tengo un error. Este no es menos, sino que es positivo. Entonces significa que este no tendría que ir aquí y este tendría que quedar como negativo. ¿Va? Entonces ese sería mi resultado. ¿Sí? Entonces fíjense, se extendió un poquito. ¿Por qué? Pues por el hecho de que tenemos que sacar el u, el diferencial de u, pero pues nos facilita más las cosas porque tenemos estas partes donde podemos sacar el un medio. ¿Sí? Van a ver ahorita que con, por ejemplo, el seno cúbico de un ángulo se va a extender un poquito más, y con el seno cuarto de un ángulo se extiende un poquito más.
pero eso es más fácil de resolver para nosotros. Pasemos a otro ejercicio. Vamos a resolver la integral del seno cúbico de x diferencial de x. ¿Sí? De hecho es uno de los que habíamos visto. Se queda como la integral del seno de x que habíamos sustituido. Quedaría con que multiplica seno cuadrado de x diferencial de x, integral del seno de x. Aquí sustituíamos que nos quedaba 1 menos el coseno cuadrado de x diferencial de x, ¿cierto? Ahora, pues, ¿qué puedo hacer? Pues sencillo. Fíjense, este seno de x está multiplicando este 1 y este coseno cuadrado de x, ¿cierto? Entonces, pues eso tengo que hacer. Tendría la integral del seno de x que multiplica 1, que se quedaría igual, menos lo que sería el coseno cuadrado de x que multiplica el seno de x. Todo eso por el diferencial de x. ¿Sí? Y continuamos. Si se fijan, aquí ya está separado por una resta. Esta resta ya me permite tener dos integrales. La integral del seno de x diferencial de x menos la integral del coseno cuadrado de x seno de x diferencial de x. ¿Sí? Pues vamos resolviéndolo. Esta la resuelvo de forma directa. Entonces me quedaría aquí menos el coseno de x. Ahorita no voy a poner la constante. Menos, que es este menos de aquí, la integral. Este coseno cuadrado de x, fíjense bien. Vamos a cambiarlo de color, vamos a subirlo un poquito. Aquí. Esta parte de aquí, yo puedo resolverla como una integral de una u a la n. ¿Sí? Perdón, aquí diferencial de u. ¿Sí? Entonces, esa parte yo la puedo resolver como eso. ¿Cómo? Pues de la siguiente forma. Entonces, u, ¿quién vendría siendo? Perdón, bla, 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 bla. Perdón. ¿Quién vendría siendo? Pues, bueno, vamos a denotar primero aquí algo. Esta integral de una u a la n diferencial de u y el resultado que nosotros tenemos es una integral de las primeras que nosotros ya habíamos visto desde hace tiempo. ¿Sí? Ahora, primero, antes de resolverlo, nótense aquí algo. El coseno cuadrado de x que multiplica al seno de x, de hecho podemos resolverlo así de forma rápida y concisa. Pues vamos a resolverlo de esa forma. Y de hecho es una de las que ya teníamos. Por ejemplo, mi u va a valer el coseno de x. El diferencial de esa u, ¿cuánto es? Menos el seno de x, ¿no? Porque se fijan, es una directa. ¿Sí? Entonces, teniendo eso nosotros, sustituimos aquí arriba. ¿Sí? Aquí me faltó agregar el diferencial de x. Fíjense que esta parte de aquí es esta misma parte que yo tengo. Perdón, se me fue. Es esto mismo de acá abajo. ¿Sí? Seno de x diferencial de x, solamente que aquí tiene un signo menos. Y este coseno de x pertenece a uno de estos. ¿Va? Pero ese ahorita lo vamos a ir resolviendo. Entonces, este u diferencial de u es esta parte de aquí. Dejen que lo denoto con otro color. Esto que estoy encerrando en rojo es esto de aquí. ¿Sí? Y esto que es u a la n diferencial de u es ese coseno cuadrado de x. Entonces, así va a ser más fácil para mí resolverlo. Entonces, lo que esté en verde va a ser el coseno cuadrado de x. Entonces, así lo puedo integrar. Entonces, tendría la integral del coseno cuadrado de x. Ahora voy a cambiar de color.
donde voy a tener ahora paréntesis. Aquí voy a agregar afuera, bueno, aquí mismo lo puedo agregar, un -1 para completar este menos que hace falta con este de aquí, ¿sí? Porque le hace falta un -1, entonces tengo que agregárselo. Y ahora sí voy a agregar aquí el menos, este du es toda esta parte, ¿sí? Entonces voy a agregar menos el seno de x diferencial de x, ¿sí? Entonces toda esta parte es de x, ¿sí? Este du, perdón. Y todo esto es u. Vale, ya que vimos eso, ahora sí continuemos resolviéndolo. Entonces tendría menos el coseno de x. Aquí ya podemos cambiar este signo a positivo, ¿sí? Esto quedamos que lo íbamos a resolver como una u a la n. Entonces me quedaría el coseno cúbico de x sobre 3. ¿Sí? Y pues todo esto no es necesario apuntarlo. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos visto que esto formaba parte del diferencial de u. ¿Sí? Todo esto, el seno de x, diferencial de x es el diferencial de u. Y todo esto es un coseno cuadrado. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí solamente le agrego más la constante. Y ese es mi resultado. ¿Sí? No piensen que lo eliminé, de hecho no lo eliminé. Nuevamente, fíjense, estos dos partes forman parte de estos dos que están en rojo forman parte de esta u diferencial de u. ¿Sí? Entonces, esos son trucos que tengo que estar haciendo. Que de hecho tienen que ir trabajando de ello poco en poco. Ahora sí vamos a hacer uno que se vuelve un poco más extenso, que sería el seno cuarto de x diferencial de x. Que habíamos quedado que la forma más sencilla sería como el seno cuadrado de x al cuadrado diferencial de x, ¿cierto? Entonces sustituimos, tendría la integral de 1, perdón, aquí es de 1/2 porque es una potencia par, 1/2 sobre el coseno de 2x sobre 2 al cuadrado diferencial de x. Entonces, aquí podemos notar algo, ¿no? El 1/2 está como... Podemos sacarlo de esto, de toda esta parte. ¿Sí? Esto es un 1. Lo podemos sacar como factor común. Y como forma parte de este cuadrado, pues también hay que elevarlo al cuadrado. Entonces aquí me quedaría 1 menos el coseno de 2x al cuadrado diferencial de x. De hecho, deben tener que tener mucho cuidado, porque este 1/2 en ambos términos está siendo afectado también por el cuadrado. Entonces lo sacamos y también va a ser afectado por ese cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí lo sacamos de la integral y resolvemos, y que me quedaría 1/4 de la integral de 1 menos el coseno de 2x al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Dices, bueno, pues ya está un poco más fácil de resolver. Sí, casi. Pero fíjense que aquí tenemos un binomio cuadrado. ¿Sí? Tendríamos, por ejemplo, a menos b al cuadrado. ¿Sí? Pues que tenemos que resolverlo. El cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Sí? Entonces también hay que resolverlo de esa forma. Entonces me quedaría 1/4 de la integral, el cuadrado del primer término, que vendría siendo 1, más el doble del primer término por el segundo, que me quedaría menos 2 coseno de 2x, más coseno cuadrado de 2x diferencial de x. Se fijan, ya se convirtieron en sumas y restas, por lo tanto ahora va a ser más fácil para mí resolverlo. Entonces me quedaría 1/4 de la integral. Este 1/4 va a multiplicar a todos los términos que están dentro del paréntesis, para que tengan mucho cuidado, ¿eh? Entonces vamos a ponerlo así ahorita todo dentro de un paréntesis. De la integral del diferencial de x menos la integral de
2 coseno de 2x diferencial de x, aquí vamos a poner esto para decir que es un ángulo, más la integral del coseno cuadrado de 2x diferencial de x. ¿Sí? Bueno, ya que tengo eso, vamos a cambiarle de color para que se vaya denotando. Bueno, ya que lo hemos simplificado, ya que nos hemos simplificado la vida, pues ahora sí podemos irlo resolviendo, en este caso por partes, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque más adelante vamos a ver fracciones por partes, pero no es esto, ¿sí? O sea que aquí tenemos que dividirlo, llamémoslo ahorita por secciones, ¿sí? Primera, segunda y tercera sección. Entonces, este 1/4 va a multiplicar a cada uno de los términos dentro del paréntesis. Entonces me quedaría aquí 1/4 de la integral del diferencial de x menos 1/4 de la integral, vamos de una vez este 2 va a multiplicar a este 1 del coseno de 2x diferencial de x más, aquí tenemos 1/4 de la integral del coseno cuadrado de 2x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, pues vamos a comenzar ya con la parte sencilla. Vamos a eliminar esto y me quedaría x sobre 4. Esto se transformaría en un medio. ¿Sí? Es un medio que está en esa parte. Para mí va a ser mucho más fácil resolverla. ¿Cómo? Pues de la siguiente forma. Observen de que si yo hago la integral de este coseno de 2x diferencial de x, nosotros ya lo hemos hecho. ¿Sí? Aquí vamos a completarlo. Para irlo resolviendo por secciones. Ya resolvimos la primera sección. Ahora vamos a la segunda. ¿Sí? Esta parte que yo tengo aquí, recuerden que nosotros ya la hemos hecho. Vamos a cambiarla de color. A ver, no lo cambió. Ahí está. Entonces, esto es u. Y el diferencial de u, pues tengo que agregárselo aquí, ¿no? Que este diferencial de u va a ser 2. Permítame ver, es toda esta parte. Sería 2 diferencial de x. Pero hay que completar este 2 que tengo. Por lo tanto, aquí voy a ponerle un medio para completar esa parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué quedaría? La integral del coseno de 2x, 2 de x más 1/4, la integral del coseno de 2x diferencial de x. ¿Sí? Vamos resolviendo. La primera sección, como dijimos, ya está hecha. X sobre 4 o 1/4 por x. Menos, aquí me quedaría 1/4 también. Esta parte pues ya es más sencilla, que se convertiría más bien en el menos seno del ángulo, que vendría siendo 2x. ¿Sí? No sé por qué le pongo menos, perdón, siempre me confundo. Aquí no es un menos. Vamos a borrarlo. Hasta que termine borrando todo. Sería el seno de 2x. ¿Sí? Y aquí ya terminamos la segunda sección de integrarla. Ahora pasemos a la tercera sección. 1/4 del coseno cuadrado de 2x diferencial de x. ¿Sí? Bueno, pues entonces hasta aquí no creo que haya ninguna duda. Vamos a reescribirlo. X cuarta menos, aquí lo pueden dejar como exactamente como está escrito, o lo pueden poner como seno de 2x sobre 4 más 1/4 de la integral del coseno de 2, el coseno cuadrado de 2x diferencial de x. Ahora vamos a esta tercera sección, ¿sí?
Aquí es donde ya las cosas se pueden tornar un poquito complicadas para que pongan mucha atención. Vamos a subir esto un poco. Ok. Eh, para esta sección, recuerden que nosotros ya teníamos, pues básicamente resuelto alguna parte de esto, ¿sí? Recuerden que eh, esta parte de un coseno cuadrado de un ángulo, así lo voy a poner, nosotros lo conocíamos como un medio porque es una potencia par, un medio más el coseno de 2u sobre 2, ¿sí? Nosotros lo habíamos denotado estas u como x, pero recuerden que esa u es este ángulo de aquí, ¿sí? Entonces hay que sustituir sobre eso. Entonces yo tendría el coseno cuadrado. ¿Cuánto vale mi u? Pues mi u vale 2x, ¿sí? Entonces tendría un medio más el coseno. Vamos a mover esto un poco. El coseno de 2 que multiplica la u, que vale 2x sobre 2. Entonces esto sería igual a un medio más el coseno de 4x sobre 2. ¿Sí? Entonces esto mismo es esto mismo de aquí que puedo también volver a sustituir. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Voy a escribirlo con otro color para que no se confundan. X cuarta menos el seno de 2x sobre 4 más un cuarto que multiplica la integral. Esto ya lo sustituimos y lo cambiamos por esto, por un medio más el coseno de 4x sobre 2 diferencial de x. Si se fijan, ahora ya se volvió más fácil de resolver, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Sacamos aquí en un medio como factor común. ¿Sí? Aquí ya no se ve afectado por ninguna potencia, entonces sí podemos sacarla sin ningún problema. Entonces aquí me quedaría 1 más el coseno de 4x diferencial de x. Puedo multiplicar estos dos, me quedaría aquí un octavo de la integral. Pues de una vez ya puedo irlo separando. Aquí me quedaría diferencial de x más la integral del coseno de 4x diferencial de x. Vamos a subirlo un poco. No tanto. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría x sobre 4 menos el seno de 2x sobre 4 más un octavo de la integral de esta parte. Pero recuerden que esto multiplica, el 1 octavo multiplica toda esta sección. Entonces vamos a dejarlo así como un octavo todavía. Entonces aquí me quedaría pues x, ¿sí? Más aquí nuevamente u es 4x, el diferencial de u. Aquí vendría siendo 4 de x, que tengo que agregar otro un cuarto para completar esta parte, ¿sí? De la integral del coseno, que vendría siendo el seno de 4x, porque aquí ya se completó por este diferencial de x, ¿sí? Más la constante. Ahora vamos a simplificar. X cuarta menos el seno de 2x sobre 4 más un octavo que multiplica x, quedaría x sobre 8. Más, aquí me quedarían 32. Seno de 4x sobre 32 más la constante. ¿Sí? De hecho, pues estas dos partes son muy similares. Este lo podemos multiplicar por 2
para sumarle esta parte de aquí. Entonces me quedarían 3x octavos menos seno de 2x cuartos más el seno de 4x 32avos más la constante. Y ese sería mi resultado. Ya que si ustedes lo quieren simplificar, pues pueden sacar como factor común el 1/4. Sí, que es lo que hicimos desde el principio, pero nosotros lo agregamos. Entonces, todo ese es mi resultado. ¿Sí? Por eso les decía que se vuelven un poco más complicadas. Más, no tan complicadas, sino más bien se vuelven más extensas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí le voy a detener el día de hoy. Revisen sus apuntes. Si tienen alguna duda, pues escríbanme. O déjenlo en los comentarios. Y pues nada, que pasen buen día, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de lo que estén haciendo. Y hagan la tarea. Shalom.